Paz, hermanos, una alegría una vez más estar aquí reunidos, hermanos, para estudiar la hermosa palabra del Señor. Antes de iniciar, hermanitos, quiero contarles una pequeña historia. Era una parejita de 67 años y por cosas de la vida, pues, tenían una vida bastante dura, bastante difícil. Y en cierto momento, causa del frío, causa del hambre, en una noche lograron encontrarse, buscando pues refugio de un calor, buscando alimento, no tenían dónde vivir y se lograron encontrar. Y surge entre ellos dos en un momento muy difícil, aquel gran amor. Dos personas que comían de recoger basura, vivían en un basurero, no tenían absolutamente nada. Y surge ese gran amor. Se enamoran, dos personas de 67 años. Un mes después de haberse conocido, llegan lo que es el matrimonio. Se casan, pues, como se suele decir, como Dios manda. Y muy felices, a pesar de que no tenían absolutamente nada, vivieron el tiempo que Dios les dio muy felices. Como podemos ver, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que el amor surge en una Torre Eiffel, en esas preciosas calles de París, en un hermoso o lujoso hotel, en un lujoso barco. Eso es lo que tenemos muchas veces aquí. Amor de película, un romanticismo de una novela. Pero como podemos ver, el amor surge a veces de los lugares más recónditos, de los lugares más peores. Y no un amor falso, sino un amor verdadero. Un amor que llega a unirnos de una manera que no hay nada que los separe. Muchas veces podemos ver un matrimonio con ropas lujosas, de buena seda, de buen lino, buenos coches. Pero ¿qué hay dentro de ese hogar? También, pues como comúnmente se dice, dentro es un infierno. Y muchas veces podemos ver unas casitas pero tan humildes en las orillas de un bordo, un río, casitas de madera, de nylon, cartón, y está pero totalmente lleno de amor. El amor es lo más maravilloso, hermanos, es lo más bonito. Es el trabajo más grande, es la carrera más larga que hay, en la cual debemos nosotros todos los días de trabajar, de alimentar. No nos descuidemos de esa área. El amor, cuatro palabritas mágicas, cuatro palabritas maravillosas, que un día nuestro Señor Jesucristo, por esa palabra, vino a morir por nosotros. Voy a invitarles, hermanos, a que leamos el libro de Mateo, por favor, hermanos. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, hermanos. Y lo vamos a leer así de una manera muy rápida, del verso 25. Cuando ustedes tengan tiempo, hermano, en la casa, lean. Qué maravillosa letras las que aquí el maestro dice. Qué hermoso sermón. Varios capítulos componen este sermón del monte o de la montaña, hermanos, pero es maravilloso, es bonito. Cuando ustedes tengan tiempito ahí en su casa, leanlo. Y vamos a leerlo así de una manera rápida y salteada. Vamos a leer desde el verso, hermanos, 25. Mateo capítulo 6 y el verso 25, hermanos. Por tanto les digo, no se afanen por su vida. ¿Qué van a comer? ¿O qué van a beber?
ni por sus cuerpos qué van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense en las aves del cielo que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y su Padre Celestial les alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Verso 28, hermanos. ¿Por qué se afanan por el vestido? Fíjense en los lirios del campo, ustedes los conocen, hermanos. Son una maravilla cuando está todo lo que es esa cosecha de lirios. Es una hermosura, una belleza, hermano. ¿Por qué se afanan por el vestido? Fíjense en los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan. Verso 29, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Verso 30, hermanos. El 31 no vamos a leer. Y aquí, hermanos, mire qué palabras todavía más hermosas. Para usted, para mí. Dice, por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Verso 32. Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero su Padre que está en el cielo sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Qué bonitas esas últimas palabras. Leamos el verso 33. Todas esas palabras, mis hermanos, mire cómo finalizan. Y es esta la preocupación de nosotros. Más bien busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Cuáles son todas esas cosas? La ropa, la comida, casa, todo lo demás va a ser añadido. Lo que les acabo de mencionar. Pero han pasado tantos años, hermanos, que nosotros le hemos dado como vuelta a este texto. Buscamos primeramente todo lo que es las añadiduras y después el reino de Dios. Llegamos al grado, hermanos, que no logramos conseguir ni una ni la otra. Dice buscar primeramente el reino de Dios y las demás cosas van a venir en añadidura. Nos enfocamos más en las añadiduras y después en el reino. Ustedes pueden ver, hermanos, que muchas veces nosotros empezamos a trabajar desde una manera muy temprana. Desde niños trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y no logramos, hermanos, hacer nada en nuestra vida. No hemos tenido una niñez, una juventud. Nos hemos afanado de una manera tan, pero tan grande. Terminamos, hermanos, muchas veces con este cuerpo, hermanos, que ya no puede. Muchas veces, hermanos, nosotros hemos cometido el error que ni siquiera comemos por trabajar. Llega la hora de nuestro almuerzo y tengo que entregar esto, y tengo que entregar esto. Me pasa a mí, hermanos. Muchas veces dejo de comer porque tengo que entregar una prenda. ¿Qué estoy consiguiendo? Una úlcera, una enfermedad. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás dice va a venir en añadidura. Ya hemos escuchado este mensaje varias veces, pero es muy importante que lo retomemos. Hasta este momento, hermanos, no ha habido un humano que le haya creído a nuestro Señor Jesucristo, que buscando primeramente el reino, todas las cosas se van a ir añadiendo. Si no, no estuviera el mundo entero como está ahora. Podemos, hermanitos y hermanitas, estar aquí ahora mismo escuchando el mensaje y de repente mi cabeza está mañana en que tengo que ir a confeccionar esto, y que me voy a llevar al cliente. No me desmaterializo. De repente no puedo dormir porque me preocupa qué es lo que tengo que entregar mañana. Es normal, las preocupaciones de la carne
Pero no debería de ser así. Es muy importante, hermanos, que nosotros logremos darle lectura a este sermón del monte. Es una belleza, hermanos. Y créanme que, como dice ya el pasaje de Nehemías, que leyéramos con cuidado la ley, con mucho cuidado, leamos este pasaje también con sumo cuidado. Esas hermosas palabras que el maestro dijo, no olvidando aquellas palabras que dijo que el que me oye y pone en práctica lo que le he dicho, yo le voy a comparar como un hombre, como una mujer sensata, sensato. Dice que edificó aquella casa sobre aquella roca. Vinieron tormentas, lluvias y su casa quedó firme. Ojalá, hermanos, le demos lectura a este pasaje o a todo este sermón que sin temor a equivocarme se compone de los 2 o 3 capítulos de este libro de Mateo. Qué hermosas palabras, hermanos, las que nos dice aquí el maestro. Qué bellezas. ¿Por qué te afanas? Dice. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos descuidamos hasta de nosotros mismos por el afán? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces descuidamos nuestra familia, nuestro hogar por el afán? Y ponemos a veces algunas excusas, hermanos. Es que si yo no trabajo así, de esta manera en la casa, no vamos a tener esto, y esto, y esto. Qué hermosa, hermanos, como dicen por ahí, cátedra la que dio el maestro en el Sermón del Monte. Bien, él pone una enseñanza, hermanos, aquí. Pero lastimosamente, hermanos, en la vida siempre hay por ahí algunos envidiosos. Mire todo esto que expone el maestro en ese sitio. Y mire cómo llegan aquellos hombres a llevarle al maestro como la contraria. Aquí mismo Mateo, capítulo 21, hermanos. Miren qué diferencia entre lo que el maestro dice en el sermón y a lo que vamos aquí. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, hermanos, y el verso 23. Dice, cuando llegó al templo comenzó a enseñar. Enseguida se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le dijeron, un detallito aquí. Aquí él está empezando a dar una enseñanza más, una cátedra más. Pero aquí vienen, dice, y le interrumpen. Leámoslo una vez más, dice, cuando llegó al templo comenzó a enseñar, enseguida se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y le dijeron, si nosotros venimos y le damos lectura en todo el sermón del monte, allá no estaban los sacerdotes, no estaba ninguno de ellos, ni ninguno de los ancianos del pueblo. Cuando nosotros vengamos y le damos lectura, ya vamos a ver que allá solamente habían personas que tenían aquella necesidad, hambre, pobres, enfermos. No había ni uno de estos. Sigamos leyendo, hermanos. Verso al mismo. Dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Mire qué pregunta. La que le dejan a ir a aquellos hombres al maestro. No olvidando, hermanos, de dónde venía nuestro Señor Jesucristo, dónde había nacido, dónde había crecido y quiénes eran sus padres. O sea, sorprendidos. ¿Cómo hablaría el maestro, hermanos, para que hayan quedado todos los sacerdotes, todos los fariseos, los de Anás, de Caifás, todos los herodianos, para que quedaran sorprendidos de cómo hablaba el maestro y le hicieran estas preguntas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? Pero mire, hermano, si hay algo muy maravilloso es como el maestro siempre respondía a todas las preguntas. Pocas palabras, hermanos,
pero muy entendibles. Verso 24. Entonces respondió el maestro y les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Mire qué maravillosa. Le hacen a él una pregunta, pero él viene y les da una respuesta con otra pregunta. Entonces respondió el maestro y les dijo, yo también les voy a hacer una pregunta. Y si me la contestan, yo también les diré con qué autoridad hago esta. ¿Cómo quedarían aquellos hombres, hermanos? Verso 25. La inmersión de Juan, o sea, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Juan, hermanos, el que había bautizado al maestro, todos sabemos el que había sido decapitado por Herodes, le pregunta al maestro, ¿de dónde era el bautismo? ¿De ese hombre? O sea, de Juan o del cielo. ¿Cómo el maestro los deja? Mira lo que sigue. Entonces se pusieron a razonar o a discutir, dicen otras versiones, entre ellos diciendo, si decimos que del cielo, nos va a decir por qué entonces no le creyeron. Y si decimos que de los hombres, le tememos al pueblo, porque todos consideran a Juan como un profeta. ¿En qué, esta palabra, en qué encrucijada pone el maestro a aquellos hombres? Como dicen, entre la espada y la pared. Si decimos que viene del cielo, vamos a tener problemas. Y si decimos que de los hombres, pues tenemos aquí a toda esta gente y se nos va a venir en contra de nosotros. ¿Por qué no le creímos a Juan entonces? Los fariseos, hermanos, los saduceos y todo aquel montón de grupos, no sé cuántos, 5 grupos, no sé cuántos religiosos que habían en aquel entonces, no creyeron lo que eran los. Dejan al maestro, hermanos, que los deje allí, entre la espada y la pared. Juan, hermanos, nunca entró a un templo a dar el mensaje. Juan nunca usó el efodo, esas túnicas, esto. Dice que tenía una vestimenta totalmente rara, distinta, un alimento distinto, diferente, y predicaba, hermanos, solamente donde, en el desierto, en las orillas del río. No revela la escritura, hermanos. Pero el maestro sí. Y en otro momento vamos a ver qué mensajes daba él en la sinagoga o en el templo. ¿Cómo el maestro, hermano, responde? Muchas veces, y cosas que nosotros debemos de tener bien aquí en mente. Cómo el maestro, hermano, se le revela a veces a algunos personajes. Si nosotros podemos observar, hermanos, el maestro no se le revela a los sacerdotes, ni a los de Caifás, ni a nada. Dice que se le revelaba a todos aquellos profetas. Como podríamos decir, a los de bajo lugar. Sigamos, hermanos. Verso, hermanos, vamos a ver, 26, si no me equivoco. Vamos a leerlo una vez más. 27, hermanos. 27 es. Así que le contestaron al maestro. Mire qué respuesta. Fueron muy inteligentes si nosotros vemos aquí, hermano. Pero muy inteligentes porque si respondían a una cosa iban a tener problemas, si respondían a otra, lo mismo. Así que le contestaron al maestro. No sabemos. No sabemos. Una inteligente respuesta, buena respuesta. Sabían que si les decían del cielo, el maestro les iba a decir
Ya hemos comentado que por qué no creyeron. Así que le contestaron al maestro, no sabemos. Y él les dijo, mire qué palabras del maestro. Y esto, hermanos, debemos de nosotros aprenderlo. A hablar como nuestro maestro. Y él les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Qué hermoso, hermanos. Le preguntan al maestro con qué autoridad haces eso. Sorprendidos. ¿Cómo es, hermano, la envidia? Y no para ahí, hermanos. Después, hermanos, si nosotros venimos y logramos ver, hermanos, que siguieron ahí como para hacerlo caer. Y si nosotros, mire lo que dice aquí mismo Mateo, hermanos. Ahí adelantito, hermanos, el verso 22. Mire qué inteligencia de hombres. 22, hermanos. Y mire, hermanos, cómo insistían para ver en dónde caer el maestro. Verso 15, hermanos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron entre ellos cómo podrían enredar en alguna palabra. Mire, hermanos, qué batalla más grande, hermanos. ¿Cómo, hermanos, querían ver al maestro, hermano? ¿Cómo fallaba? Mire, hermanos, cuando leo este pasaje, hermanos, me acuerdo yo del hermano Crescencio, que una vez estuvo con nosotros. Por cierto, nos dijo nuestra hermana que estaba muy malito de salud. Llevémosle en oración. Y se le acercó un hombre y le preguntó al hermano Crescencio, hermanos, ustedes no comen cerdo, no comen esto y lo otro. ¿Por qué? No comen cerdo, pero se comen al prójimo. Mire cómo aquel hombre viene y se le acerca al hermano. ¿Cómo lo quiere acorralar, hermano? Y le dije, no comen cerdo, pero se comen al prójimo. Y recuerdo, hermano, que el hermano Crescencio solamente le dijo, escudriñe las escrituras porque ahí está la vida eterna. Hermano, buena respuesta. No iba a ponerse él, si quería evangelizarlo, no iba a contrarrestar todas aquellas cosas. Escudriñe las escrituras. Y el maestro igual, hermano. Verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron entre ellos cómo podrían enredarlo en alguna palabra. Verso 16. De modo que le enviaron unos discípulos de ellos, junto con los herodianos, a decirle, maestro, sabemos que eres sincero, un hombre sincero, y que enseñas el camino del poderoso con franqueza, y que no te cuidas de nadie, porque no te fijas en la apariencia de la gente. Qué inteligentes, cómo le querían, como darle, a ver si se le subía, como dicen por ahí también, hermanos, los humos al maestro. Verso 17, hermano. Así que damos tu opinión. ¿Es justo pagarle impuestos al César o no? Y mire, hermanos, la respuesta del maestro. Verso 18. Pero el maestro, como se dio cuenta de la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda del impuesto. Y ellos le presentaron un denario. ¿Cómo querían, hermanos? Como se dice, agarrar al maestro que fallara en una palabrita. ¿Cómo lo querían allí? Ver en qué fallaba. Leamos una vez más el verso 18. Pero el maestro,
cómo se dio cuenta de la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me ponen a prueba? ¿Por qué me tentáis? Dicen algunas versiones. ¿Por qué me ponen a prueba? Hipócritas. ¿Cómo repite aquellas palabras de Juan? Se las vuelve a decir el maestro. Verso 19, hermanos. Leámoslo una vez más el verso 19. Muéstreme la moneda del impuesto. Y ellos le presentaron un denario. Verso 20. Entonces, él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron, de César. Y mire la respuesta una vez más del maestro, hermano. Entonces él les dijo, pues dele a César lo que es del César y al Eterno lo que es del Eterno. Muchas veces nosotros, hermanos, renegamos por los impuestos, se los decía la vez pasada, pero tenemos que pagarlos. La luz, pues, carísima, el agua, los impuestos que nos cobran de las calles y esto y lo otro. Pues tenemos que pagarlos porque si no los pagamos, hermanos, pues viene aquel sobrecito doble para pagarlo, con intereses y todo lo demás. Es una ordenanza que paguemos los impuestos. A veces no queremos, hermanos, porque lastimosamente, pues, los políticos con todo ese dinero lo que hacen es, pues, a sus bolsillos. Se lo roban, en pocas palabras. Pero tenemos que hacerlo. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no era venir y violar todas aquellas leyes. Era venir y hacer cumplir la ley. Pero no me vayamos a mezclar una cosa con la otra. Lo que es de Dios es de Dios y lo que es del César es del César. ¿Cómo nos dejó esa separación? Como cuando el mar se abrió, nos da esa separación. Lo que es de Dios y lo que es del César es de César. Pero, miren, hermanos, lo que dice siempre aquí en Mateo, siempre en el mismo 22. Si ustedes lo leen con cuidado todo este capítulo, van a ver que solamente son preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Y aquí viene ya lo contrario, ya no preguntan los fariseos, sino que el maestro les vuelve a preguntar. Verso 41 del mismo capítulo 22 de Mateo. 41, hermano. Mientras estaban aún reunidos los fariseos, les pregunta el maestro. Al revés ya, hermano. Ya ahora es el maestro que les formula una pregunta. Verso 42. ¿Qué piensan ustedes del Mesías o de Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le contestaron, de David. Ellos le contestaron, de David. Y él les dijo entonces. Verso 43, hermano, sí. Y él les dijo entonces, ¿cómo es que David? Y mire, hermano, aquí viene una pregunta muy rara que hasta hoy por hoy, hermanos, como que no se le ha encontrado respuesta. Dice, ¿cómo es que David, por inspiración o por el Espíritu, le llama amo o Señor? Verso 44. Dijo el Eterno a mí, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies o por estrado de tus pies. Mire qué pregunta más rara podríamos decir. Cristo es hijo de David, sí, pero ¿por qué David en el Espíritu le dice, dijo el Señor a mi Señor, o sea, el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo sus pies? Y mire lo que dicen los fariseos, verso 45. Pues si David lo llama amo, ¿cómo puede ser hijo suyo? Verso 46. Y nadie le pudo responder una palabra. Desde ese día, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Qué maravilloso, hermanos. Verso 46, leámoslo una vez más, hermanos. Y nadie le pudo responder una palabra.
Desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hasta el sol de hoy, hermanos, o hasta hoy, por hoy, hermanos, esta pregunta, esta extraña escritura que escribe aquí, no hay respuesta, hermano. ¿Cómo es eso de que le dice el Señor a mi Señor? Ojalá que en algún momento, hermanos, tengamos esa curiosidad, hermanos, y aquí en el grupo logremos mirar esta pregunta de Mateo 22. ¿Qué autoridad el maestro, hermanos? ¿Qué autoridad el maestro? Y esa es la autoridad, hermanos, que nuestro maestro quiere que nosotros tengamos en todos los aspectos, en todo sitio donde estemos. Esa postura. Él quiere esto, hermanos. Qué sabiduría la de nuestro maestro, la que dejó aquí en la tierra, hermanos, para que usted, mi hermano, para que usted, mi hermana, para que yo la busquemos. Y esto que hemos leído ahora mismo no es toda esa sabiduría grande que él dejó, es sí. El apóstol Pablo dice allá en Efesios, hermanos, si no me equivoco, que podamos comprender nosotros la anchura, la longitud y toda esa profundidad, dice. Y esta palabrita que decía en principio, el amor de Cristo que traspasa todo conocimiento. Logramos entender el amor de Cristo. Logramos a veces de dónde nace el amor de nuestro Señor Jesucristo, ese amor que deberíamos hoy por hoy en este mundo tener. Tengamos algo bien en mente, hermanos. Si nosotros no tenemos amor, en nosotros no va a haber sabiduría, conocimiento. Y si en algún momento logramos obtener sabiduría, conocimiento, hermanos, créanme que lo que vamos a hacer de esa sabiduría, de ese gran conocimiento, va a ser aplastar a muchos. No tiene lógica, hermanos, tener amor y sabiduría y usarla de una manera mala. Mis hermanos, vuelvo a decirles, ojalá logremos darle lectura en cualquier momento a todo ese sermón del monte. A veces escuchamos ese sermón o le damos una lectura así como leer un libro. Es una belleza, hermano. Y no nos vamos a cansar de decirles. Leamos siempre las Sagradas Escrituras, hermano, de una manera muy, pero muy pausada. No recuerdo el pasaje, si hermano Dani lo sabe o uno de ustedes, hermanos, en Nehemías, dice que leamos la ley con cuidado, detenidamente. Y la vamos a entender. Leamos las Sagradas Escrituras con cuidado, detenidamente, y vamos a ver, hermanos, que es una sabrosura, es una belleza. Que Dios nos dé cada día, hermanos, más amor, más sabiduría y ese deseo de leer la palabra cada día más, hermanos. Paz.